sus manos y sus pies y reflejar su imagen. Hablar. Pues hoy vamos a estar meditando el libro de Esther y mi intención era que viésemos pues cómo había estado el Espíritu Santo guiándole. Eso básicamente lo que hemos estado escuchando ahora, para que hiciera su voluntad. Y en este libro, en el libro de Esther, vemos que el Señor tenía un plan para el pueblo y que Esther fue parte de la misma manera. Todos los que amamos al Señor, para todos nosotros, el Señor tiene un plan eterno, y nosotros también somos parte de ese plan eterno, de sus planes. Y un poco siguiendo la línea de lo que ha compartido la hermana, yo sé, cuando creemos en Jesucristo, nos arrepentimos de nuestros pecados y decidimos poner nuestra vida en sus manos, entregársela, pues Él produce en nosotros una transformación radical. Nos adopta como hijos y hace de nosotros una nueva creación, unas nuevas criaturas, y además nos prepara una vida nueva. Y en esta vida nueva, el objetivo es que vivamos para hacer su voluntad. Es decir, que ya no vivamos en pecados, que ya no vivamos en vanidades, que ya no vivamos haciendo lo que me apetece y me da la gana, sino, como hemos estado escuchando, lo que la palabra de Dios dice. Y en cuanto a esto podemos leer en Efesios 2, versículo 10, antes de empezar con Esther, como dice ahí: porque somos hechura suya, hechos por el Señor, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que entendemos, ¿no?, que nos hemos entregado al Señor y Dios ha preparado, y yo entiendo que es para cada momento y para cada día, obras, buenas obras que producen fruto, que son para su gloria, y que por medio de ellas el Señor, y de lo que hacemos en nuestra vida, el Señor está obrando su plan eterno para la humanidad, sus planes eternos, el plan eterno para su pueblo, etc., ¿verdad? Así que podemos estar, pues es importante que entendamos que si somos creyentes, nuestra vida tiene un nuevo propósito, que ya no es ir con la inercia de yo vivo pues para lo que hacía antes, sigo haciendo esto y lo otro. Todo lo que hagamos tiene que estar en función de nuestra fe en el Señor, sea como padres, como hijos, en nuestro trabajo, en cada cosa y cada circunstancia que nos viene, entendiendo que también tiene un propósito para su plan. Y para esto, para vivir en esta vida nueva, pues el Señor nos ha otorgado su Espíritu Santo, como ya hemos oído, que es el que nos guía, y ayuda a hacer su voluntad. Y en la palabra de Dios, como hemos oído también, pues sus hijos, dicen Romanos, que somos guiados por el Espíritu Santo, que los hijos de Dios son los que son guiados por su Espíritu. Así que ya vamos al libro de Esther, y de él vamos a estar en aplicaciones para nuestra vida respecto a la voluntad de Dios. Este libro de Esther es un libro peculiar porque en él no se menciona en ningún momento el nombre de Dios. Y sin embargo, la presencia de Dios y su intervención está presente a lo largo de todo el libro, y además se ve la mano de Dios guiando a sus siervos, ¿verdad? Resumiendo el libro, porque solo vamos a ver alguna cosita y bueno, espero que lo conozcáis. En el libro encontramos al pueblo de Dios que está deportado en Persia, está establecido en Persia, y ahí se narra, pues como al principio del libro, como el rey del imperio, que se llamaba Asuero, pues buscó una nueva esposa, porque la otra no había hecho lo que él deseaba, y decidió buscarla, como le aconsejaron, entre muchas jóvenes vírgenes. Y finalmente a la que escogió fue a una chica que también estaba allí entre los deportados judíos, que era Esther. A ella le nombró reina. Esta era una huérfana que había sido criada por su primo Mardoqueo y había cuidado, era el que le instruía. Y después se cuenta el libro que el rey constituyó a Amán, como un hombre que se llamaba Amán, como un mandatario principal, y este pues promulgó un edicto para exterminar a los judíos, y lo hizo por odio a Mardoqueo y al pueblo judío. Finalmente la situación se tornó en todo lo contrario, gracias a la intervención de Esther y Mardoqueo, y obviamente por la mano de Dios, ¿no?
Y los judíos se salvaron y los que fueron destruidos fueron sus enemigos. Amán, el enemigo del pueblo de Dios, fue ahorcado y Mardoqueo fue puesto como segundo después del rey. Así que voy a ir mencionando cosas, pero para que las podáis ubicar he hecho este resumen, ¿verdad? Cuando ya Esther había sido tomada entre otras doncellas, para después ser llevado a Asuero y que Asuero decidiera, entre las muchas que le habían presentado, cuál era la que más le gustaba como reina, leemos en Esther 12:15 que Esther ganaba el favor de todos los que la veían. Ganaba el favor de todos los que la veían. Y en el 17 dice que halló ya gracia y benevolencia delante del rey, más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar del anterior, de Vasti. Así que aquí vemos algo parecido a lo que mencionamos el otro día con José, ¿verdad? Con José decíamos que lo que le pasó aún en su cautiverio, que el Señor estaba con él, que extendía sobre él su misericordia y le daba gracia. Y aquí estaba sucediendo lo mismo, no era una casualidad. Que ganase el favor de los que la veían y que hallase gracia y benevolencia. Y con esto quiero hacer una aplicación y voy a ir haciendo aplicaciones que espero que con la ayuda del Señor sean útiles. Si es la voluntad de Dios que estemos en un lugar, que ocupemos un lugar, un puesto, que tengamos una cierta responsabilidad, pues a veces nos dan ganas de luchar por nuestras fuerzas y quiero conseguir esto. Yo qué sé, por ejemplo, poder acceder hacia determinados estudios o tener un cierto puesto de trabajo, encontrar la persona con la cual casarse, llevar adelante una determinada responsabilidad en la iglesia, y a veces queremos hacerlo como con todo nuestro empeño, nuestras fuerzas, forzando puertas, preocupándonos, y sin embargo, viendo lo que hemos visto el otro día con José, ahora con Esther, ¿no? Como ella hallaba gracia y benevolencia, hallaba favor, gracia, benevolencia delante del rey, de todos los que la veían, pues así va a ser con nosotros. Si Dios tiene preparado algo para ti o para mí, pues podemos hacer como Abraham, que le dejó a Lot elegir, no elige tú la tierra que quieras, porque lo que había preparado para Abraham nadie se lo podía quitar. Si Dios ha preparado algo para ti, nadie te lo va a quitar. No tienes que ir corriendo a hacer las cosas con tus propias fuerzas, con tus iniciativas, ni ponerte nervioso, nerviosa. Lo que Dios tiene para ti, nadie te lo quitará. Así que podemos esperar en Él. Y Él va a guiar todas las circunstancias para que estemos donde debamos estar. Nos va a dar gracia ante quien haga falta. Y esto no va a ser tanto para que se cumplan mis propósitos, sino para que se cumpla la voluntad de Dios. Porque si nosotros tenemos un anhelo, pues como hemos oído a la hermana, habrá que valorar según la palabra de Dios si ese anhelo, ese deseo viene de Dios, sea un trabajo, sea unos estudios, y por ejemplo consiguiendo lo que ha dicho la hermana, si se trata de un trabajo y ese trabajo no me permite congregarme, pues obviamente la palabra de Dios dice no dejéis de congregaros, no hay que buscar más si es la voluntad de Dios o no, a menos que fuera un tiempo muy cortísimo, es que no. Así que, bueno, pues en todo lo demás el Señor, si tienes que estar en un sitio, te va a dar gracia, te va a poner en el momento oportuno, no tienes que correr, Él te va a ayudar. Y la voluntad, y esto va a ser para que se cumplan los planes de Dios, porque esperamos que nuestras vidas estén dentro de los planes de Dios, que estemos siendo guiados por el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Así que a veces, eso quiero sacar una posición, quiero tener este trabajo, quiero tener esto otro. Tranquilos, porque a veces nos lo ha puesto el Señor en el corazón. Entonces, si lo ha puesto Él es porque es su voluntad, se llevará adelante. Y si no, es que no era su voluntad, era una cosa nuestra. Y no nos iba a convenir andar en ella. Así que, si tú deseas que en tu vida sea la voluntad de Dios y no la tuya, pues no temas, no te preocupes. El Señor mismo te va a guiar. Él te pondrá donde debes estar, en el momento exacto, como le pasó a Esther. Y también, como le pasó a Esther, también ganarás el favor de quien sea preciso y hallarás gracia y benevolencia ante quien sea necesario. La voluntad de Dios se cumplirá en ti, que eso es lo más importante. Bueno, ahora vamos a ver otra cosita, cómo Dios también guía lo que nos sucede a los creyentes, pero ya no tanto a nivel individual, sino como iglesia. Vamos al capítulo 3, y ahí en los versículos 8 y 9 vemos ya a Amán hablando con el rey para conseguir que él decretase la destrucción de los judíos. Y para ello le llegó incluso a Amán a ofrecer al rey 10.000 talentos de plata. Vemos el versículo 11.
Entonces el rey le dijo, al final, la plata que ofreces sea para ti y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te parezca. En otras traducciones dicen esto, dicen, la plata será para ti y asimismo el pueblo, es decir, pongo también este pueblo en tus manos. Así que Asuero estaba hablando como si el pueblo de los judíos, el pueblo de Dios, fuera suyo y él podía hacer con el pueblo de Dios lo que quisiera. Yo lo pongo en tus manos. Pero claro, la autoridad que el rey Asuero había dado a Amán, que le había dado autoridad, y le había dado autoridad para hacer a los judíos lo que bien les pareciera, pues fue inútil. Palabrería, vana. ¿Por qué? Porque ellos eran del pueblo de Dios. Estaban en Persia, sí. Habían sido deportados de su pueblo, habían sido llevados cautivos. Estaban bajo el poder del rey Asuero, sí, pero no le pertenecían a Asuero para que él dijera, yo pongo al pueblo en tus manos para que hagas lo que te parezca. Aunque él lo creyera así, no era así. Sino había sucedido que el pueblo estaba allí por la voluntad de Dios. Por lo cual, en ellos lo único que iba a cumplirse en el pueblo de Dios, en los judíos, era lo que Dios hubiera establecido. Y lo mismo nos sucede como iglesia. La iglesia le pertenece a Dios. Solo se va a cumplir la voluntad de Dios en la iglesia. Por eso, nadie puede hacer con la iglesia de Dios, y hablamos con iglesias locales, de iglesias locales, ¿no? Porque las iglesias locales conforman al final la iglesia de Dios, ¿verdad? No puede hacer lo que bien le parezca, lo que le venga en gana, porque la iglesia no está a merced de ningún hombre. Si algo sucede, es porque el Señor lo ha permitido. Y si lo ha permitido es con un buen propósito para la iglesia y sobre todo para su gloria. Y pudiera parecer que el poder de Satanás prevalece más y más sobre el pueblo de Dios, porque si oímos de una iglesia y de otra, pues vemos que en ella se producen muchas cosas malas, obras malas, indeseables, y parece que el diablo está venciendo. ¿Cómo ha podido pasar esto o aquello? Si oímos de la persecución que hay en tantos lugares del mundo, pues lo mismo. ¿Cómo está pudiendo el diablo destruir, matar a creyentes, a pastores, a hermanos fieles, a niños, mujeres, hacerles tales torturas, perversidades? Vemos estas obras diabólicas en las leyes que los gobiernos están dictando contra la palabra de Dios, que eso ya tenemos experiencia aquí desgraciadamente, y contra el pueblo de Dios, porque va contra toda nuestra fe, ¿verdad? Sin embargo, si está sucediendo así es porque Dios lo permite, y Dios hará que todo esto redunde en el bien de su pueblo para su gloria, en que se cumpla su voluntad. Jesús ya había dicho, ¿no?, a los suyos que iban a sufrir persecución, ¿verdad? Y habla de ello y de qué es lo que tenían que hacer en esos casos. Y es que nadie puede adueñarse de la iglesia, ni puede ser puesta en manos de nadie para que hagan de ella lo que quieran. Hay muchos pastores, en la palabra dice en Pedro, ¿no?, que los pastores tienen que tener cuidado de la iglesia y no enseñarse de ella, pero oímos y vemos, y a veces nos ha pasado, ¿no?, que de pastores que se enseñorean de la iglesia como si fuera suya, cosa que la palabra de Dios dice que no hay que hacer, ¿verdad? Que eso no es un pastor, el que lo hace así no está cuidando de las ovejas, porque no son suyas, somos del Señor. Y la iglesia le pertenece al Señor, porque es el pueblo que Dios ha adquirido, y también lo hemos oído, al precio más alto jamás imaginable, que es la sangre de Jesucristo. Nosotros como pueblo, cada uno de nosotros hemos sido ganados, comprados por la sangre de Jesucristo. Es suyo. La palabra de Dios habla del pueblo de Israel, pero así es extensible a nosotros, ¿no? Que es un pueblo de su exclusiva posesión, está guardado por Dios para que en él y por medio de él se cumpla solo y únicamente su voluntad. Es un pueblo bendito por Dios, sobre el cual no puede prevalecer ninguna maldición, aunque se hable de maldiciones generacionales. No puede prevalecer. Somos un pueblo bendito por Dios. Pueblo que un día será manifestado en una gloriosa victoria por Jesucristo, a pesar de todo lo que nos pueda parecer pasar en la tierra, que cuando nos viene no entendemos, pero que al final sí tenemos que saber que todo ayuda bien a los que le aman, todo ayuda bien a su iglesia. Así que no temamos, estemos confiados en el Señor. Ahora vamos a ver ya un poquito, centrándonos en la vida de Esther. Cómo actuó ella en algunas circunstancias que se le presentaron, ¿no? Y ahí apreciar cómo el Señor guió las obras de esta sierva suya para que así se cumpliese la voluntad de Dios para el bien de su pueblo.
Y con la libertad que el rey había conferido a Amán de hacer con el pueblo de Dios lo que a él le pareciera bien, pues él decretó el exterminio de los judíos para llevarlo a cabo del momento que lo decreta posteriormente, pasados 11 meses, un día concreto, pues iba a tener lugar ese exterminio. Y en el capítulo 4, versículo 8, dice que entonces Mardoqueo le encargó a Esther que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. ¿Qué pasa cuando Esther escucha sabe de las palabras de Mardoqueo? Pues entonces le manda a decir, porque Mardoqueo no podía presentarse ante ella, era por mensajeros. Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey. Versículo 11 estoy leyendo. Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. No nos tenemos que imaginar una reina de cuento de hadas. El rey la tenía para cuando la necesitaba y pues bueno, no tenía una especial confianza con ella, como vemos, en 30 días no iba a verle, más el tiempo que hubiera podido pasar antes. Así que la primera reacción que vemos aquí de Esther es que está considerando pues, sus propias capacidades, su posibilidad de actuar, las consecuencias negativas que podían venir si ella intervenía en esta situación, lo que le podía suponer a ella personalmente. Y estuvo valorando de alguna manera, por lo que parece, los riesgos personales por encima de la necesidad apremiante. Versículo 13, entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si calles absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Así que, si vemos, después de esta amonestación, ella reaccionó con valentía y usó la autoridad que el Señor le había conferido como reina para actuar en favor del pueblo de Dios. Versículo 15. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, que era la capital del imperio donde residía el rey, y ayunad por mí, y no comáis y bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis 2 estrellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. ¿Qué aplicación vemos aquí? Bueno, la primera es que le vemos a Esther que decidió andar en las obras que estaban preparadas para ella. Porque si leemos luego los capítulos siguientes y vemos la liberación que Dios obró por medio de Esther, está claro que sí, para esa hora había llegado al reino, que Dios había dado todas las circunstancias para que ella estuviera como reina, que estuviera en ese momento y para que el pueblo fuera liberado. Nada había sido casual. Todo lo que había acontecido en su vida provenía de la voluntad de Dios para preservación de su pueblo. Y también así nos pasa a nosotros, ¿verdad? Las circunstancias que nos vienen en la vida cuando andamos en los caminos del Señor, no cuando andamos desviados, ¿verdad? Son parte de su voluntad, de ese plan eterno que Dios tiene para nosotros, de las buenas obras que Él ha preparado de antemano para que andemos en ellas. Por eso es muy importante poner cuidado en conocerlas, como ya hemos oído, y para saber reaccionar en ellas conforme a la voluntad de Dios, como hizo Esther, y lo hizo con fe y con valentía. Y lo que pasa es que a veces los creyentes no entendemos que las circunstancias en las que nos vemos envueltos no son casualidades, sino que son parte del propósito de Dios para nuestra vida, cuando estamos queriendo vivir en santidad, en obediencia, pese a nuestras caídas, ¿verdad? A veces no somos capaces de entender que Dios nos ha puesto en eso que nos parece un despropósito difícil, o que nos va a dañar, o que es
Pues, algo que nos parece muy complicado, no entendemos que para esa hora y para ese momento hemos llegado al lugar y a las circunstancias en las que nos encontramos. A veces nos puede suceder que lo veamos y lo que hagamos es mirar para otro lado, esperando que otros hagan lo que me toca hacer a mí, te toca hacer a ti, porque Dios nos ha puesto en ese lugar. Y en lugar eso de ponernos manos a la obra para llevar a cabo aquello que el Señor nos llama a hacer a nosotros y no a otros. Y también pueden pasarnos que para no afrontar las obras que nos vienen y no hacer nada, en esas circunstancias que el Señor nos pone, nos escudemos en mirar, como hizo Esther en un principio, nuestras capacidades, ¿no? Y decir, no, es que yo no valgo, esto yo no puedo, esto es más grande para mí, ¿cómo el Señor me va a pedir esto? No. Yo estaré aquí, pero tendrá que venir el pastor a hacerlo, esto no es para mí, o esta hermana que es muy santa, o aquel hermano que es muy capaz. O mira, esto tiene muchísimo riesgo. Si lo hago, voy a perder toda mi estabilidad, toda mi seguridad, la de mi familia, la estabilidad, la seguridad de mi familia. Y sin embargo, nada de estas excusas o razones es un problema, porque las obras que Dios nos manda a hacer no suelen ser obras para las que con nuestras fuerzas podamos en general, o sea, nada podemos hacer por nuestra fuerza. Siempre es el Señor que hoy ya nos ha capacitado o nos va a capacitar. Y a veces cuando son más complicadas no te está pidiendo el Señor que lo hagas con tus fuerzas, que no vas a poder, ni sabes, ni estás capacitado. Pero sí, como le dijo el Señor a Pablo, con su poder, porque su poder se perfecciona en la debilidad. Por eso el Señor ha escogido a lo del mundo, a lo que somos nosotros, lo necio, lo vil, lo débil, lo menospreciado, lo que no es, para que nadie nos hartemos en su presencia, sino que si vemos que hemos conseguido hacer algo, tengamos que decir es la gloria de Dios. Pero desde lo más mínimo, de que seamos capaces de llevar un coche vendiendo, que seamos capaces de cocinar, hasta lo más mínimo, es su gracia sobre nosotros. Y cuando son cosas más complicadas no tenemos que temer. A veces precisamente Dios nos llama a hacer cosas para las que no vales, incluso igual no te gustan demasiado. Y precisamente Dios está diciendo, no, eres tú quien tienes que llevar a cabo esta obra. Pues de obras más importantes, menos importantes, pero nos toca a nosotros, ¿no? Si alguna pues es madre, y los demás pueden imaginar, ¿no? Cuando te toca ya dar a luz, y dices, bueno, ¿cómo voy a ser yo capaz? No sé si lo habéis pensado alguna, pero sí, al final eres capaz. Es algo dificilísimo y Dios te capacita, ¿no es cierto? Pues así con otras cosas. Que la manera de obrar de Esther nos sirva de ejemplo y ánimo para llevar a cabo la voluntad de Dios en las circunstancias que nos ponga, con fe y valentía y sin temor. Porque quién sabe, voy a repetir lo que dijo Mardoqueo, si para esa hora hemos llegado al lugar en el que estamos. Llámese también el llevar la palabra de Dios a alguien que no esté temor, pero el Señor nos va a capacitar. A veces lo hace de tal manera que cuando tú estás dispuesto a obedecerle, se te abre la boca, así que estando diciendo yo a esa persona, evangelizándole, pero ¿cómo saco el valor? No, es que es el Señor en nosotros cuando estamos dispuestos, ¿verdad? Y así que no temas. Estate dispuesto o dispuesta a servir al Señor en las buenas obras que Él ponga a tu alcance y Él mismo te ayudará poderosamente, nos dará la valentía necesaria para llevarlas a cabo. Lo primero también, otra de las cosas que vemos que Esther hizo ya cuando se puso manos a la obra, fue humillarse ante Dios. Ese fue el primer paso y lo hizo al convocar al pueblo a que se humillara ante Dios en ayuno. Y no era un ayuno pequeño, llamó a todos al ayuno de 3 días. Y lo hizo para buscar de Dios el socorro, aunque no se le menciona, pero se sobreentiende, ¿verdad? No hace falta que haya esté mencionado. Y ella misma se puso a ayunar. Seguramente pienso que no se hubiera puesto a hacerlo, atrevido a convocar a todo el pueblo a esto, si ella misma no hubiera ya tenido un hábito de hacerlo y además no entendiese su importancia. ¿Qué aplicación hay para nosotros? Pues que para ejecutar nuestras obras, también creo que lo hemos oído, lo primero que hay que hacer es orar al Señor. Y cada día buscarle para todas las obras que nos vienen a la mano, para que seamos guiados por su Espíritu, para que el Señor las haga en nosotros, para que las hagamos haciendo su voluntad, aunque sean cosas sencillas, pero todo lo que tenemos pensado para ese día, Señor, guíanos. Y cuando nos vienen situaciones más complicadas,
aún más, ¿no? Ya Esther llamó al ayuno. Y el Señor nos ha dado grandes promesas de que Él nos va a socorrer en los días difíciles. Por ejemplo, Él dice que es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Pero también nos enseña que en esas tribulaciones y nos exhorta a que le busquemos, ¿no? Para recibir ese auxilio. Él nos lo ha prometido, pero nos exhorta a que le busquemos. Por ejemplo, en el Salmo 50:15 dice: invócame en el día de la angustia, invócame, te libraré y tú me honrarás, ¿no? Porque eso va a producir la gratitud a Dios. Señor, me has ayudado, gloria sea tu nombre. Y en el Salmo 34, busqué a Yahvé y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Este pobre clamó y le libró Yahvé, y le oyó Yahvé y lo libró de todas sus angustias. Así que invocar a Dios, buscarle, clamarle cada día, y especialmente cuando nos vemos agobiados, no decir ay, no puedo, y mirarnos a nosotros mismos y dejar de buscar a Dios, sino todo lo contrario. Además, hemos leído cómo Esther pidió al pueblo que le apoyara ayunando ante Dios, como paso previo a ir al rey, y también supongo que por toda la situación que les había venido a los judíos, ¿verdad? Y sin duda el Señor atendió esta súplica, que redundó en la gracia que después ella tuvo ante el rey, a fin de que la voluntad de Dios se cumpliese con ella, con su pueblo, y que Dios la guardara. Y asimismo nosotros también necesitamos pedir ayuda en oración a los hermanos cuando nos encontramos en situaciones difíciles. A veces hay hermanos que dicen, no, es que no tengo que ser pesada, no tengo que ser pesado en la iglesia pidiendo oración en la iglesia, que les cargo, que qué les va a importar. Pero es que el Señor nos ha puesto en un cuerpo, nos ha puesto para que nos ayudemos unos a otros, para que estemos sobrellevando las cargas los unos de los otros. Y nos ha dado el mandamiento de orar los unos por los otros. Así que no cargamos a nadie, sino que es el mandamiento lo que debemos hacer. Compartir nuestras necesidades de oración y pedir, hermano, hermana, a la iglesia, ayudarme en oración. No puedo con esta carga, no sé qué hacer. Necesito la guía de Dios. Me estoy angustiando, no estoy sabiendo obrar como debiera, me falta valentía o simplemente, pues eso, estoy pasándolo mal. Y también a veces he oído, no quiero ser pesada delante de Dios, no quiero ser pesado, que siempre estoy pidiéndole. Es que el Señor nos manda que le oremos, que le pidamos por nuestras necesidades. Con acción de gracias después, pero nunca somos pesados delante de Dios cuando le pedimos. Lo que pasa es que también hay que darle gracias, hay que adorarle, hay que cantarle, ¿verdad? Pero también pedirle, porque eso nos lo dice el Señor, pide, ¿no? Pide y recibirás. Bueno, ya... ahora vamos a ver otra cosa que hizo Esther, que fue esperar, otra aplicación que vale para nosotros. Al tercer día, en el capítulo 5, vemos ya que Esther entró en el patio de la casa del rey, y en el patio interior, enfrente del cual estaba Asuero en su aposento, sentado en su trono. Y Esther obtuvo gracia ante los ojos del rey, y el rey extendió el cetro, pues en señal de que no le iba a matar, porque no podía buscarse otra, ¿verdad? Sino que podía enfadarse con ella, como se enfadó con lo anterior, sino que le extendió el cetro, y versículo 3 le dijo: ¿qué tienes, reina Esther, y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Y Esther dijo: si place al rey, vengan hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. 5, dice en el 5, vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso. Leo entre líneas. Y el 6, y dijo el rey a Esther en el banquete: ¿cuál es tu petición y te será otorgada? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Entendemos, porque ha dicho que le había preparado un banquete. Así que podemos entender que la idea de preparar el banquete no provenía de ella, sino que Dios le había guiado, le había dado esa sabiduría, el Espíritu de Dios. Lo había puesto en su corazón y ella lo había llevado adelante. Cuanto más caminamos con el Señor en oración, buscándole su palabra, como hemos oído antes de la hermana, pues más aprendemos a conocer su voz. Porque a veces el Señor nos habla en un silbo apacible, muy suave, y tenemos que estar atentos. Y a veces lo que nos dice son cosas sencillas, que ahora no te toca gritar, que te toca callar, te ha tratado mal, pero tú tienes que contestar con palabras suaves, no contestes como te lo han dicho. Y Dios nos lo dice en un silbo, ¿no? Muy suavecito, nos lo recuerda.
Y otras cosas también, cuando vamos aprendiendo, como es en este caso lo que digo del banquete, cuando vamos aprendiendo a conocer la voz del Señor, pues ya entendemos, Dios me está guiando a esto. Y bueno, así que con la confianza de que el Señor le prosperaría para ejecutar su voluntad, ella preparó de antemano este banquete y le dijo al rey, si place al rey, vengan hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. ¿Qué aplicación tenemos para nosotros? Bueno, la aplicación es que andar en buenas obras consiste en obedecer para llevar a cabo lo que Dios ya nos ha preparado. A veces tenemos responsabilidades o cosas, puede ser en la iglesia, y que Dios nos ha puesto una responsabilidad pequeña o grande, y pensamos que tenemos que ser personas con mucha iniciativa, o mucho para hacer esto, para poder hacer una cosa y otra. Pues saber idear actividades, tener sabias estrategias, tener una capacidad, pero ya lo hemos dicho antes, ¿no? Es Dios quien nos capacita, es Dios quien va a poner si es un trabajo, ¿no? Las ideas, las iniciativas que hagan falta. No hace falta, no es necesario que necesitemos esas cosas. Para andar en las obras de Dios lo que es necesario es estar atentos a su voz, a la guía de su Espíritu Santo y obedecerle. Sea un trabajo que de responsabilidad para el que sí hacen falta iniciativas, no te tienes que comer el coco, ay, tengo esto y no soy capaz, no, ¿de dónde voy a sacar las iniciativas? El Señor te va a guiar, tranquilo, el Señor nos capacita, nos ayudará, ¿verdad? Nos dará sabiduría, como vemos en la Biblia, ¿no? Para hacer el tabernáculo, como Dios dio sabiduría a Bezaleel, a los que ayudaban cada uno en lo que hacía, el uno para hacer telas, el otro para gastar las piedras preciosas, para trabajar el oro, etc. Dios nos da sabiduría donde nos pone y nos capacita para obras más grandes y más pequeñas. Otra cosa, a pesar de que desde un principio Esther obtuvo gracia ante el rey, como observamos por sus palabras, ella obró sabia y prudentemente y no se precipitó, sino esperó en Dios con fe, su día, su tiempo, que Él mismo abriera las puertas. Por eso no le expresó de inmediato su demanda, sino que esperó a la celebración de un segundo banquete. De alguna manera Dios le estaba guiando. Vamos a leer juntos el versículo 7. Entonces respondió Esther y dijo, mi petición y mi demanda es esta, que venga, versículo 8, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé y mañana haré conforme a lo que el rey ha demandado. De alguna manera Dios le dio esta sabiduría a Esther, por lo que fuera se la dio para que ella esperase y no dijera en ese momento, que es una cosa muy rara, ya tiene el escenario preparado, ¿por qué no le expresó ya la petición? ¿Por qué el Señor le guió a que esperase, a que hiciese otro banquete? ¿Qué cosa más extraña? Bueno, pese a la existencia del rey en que ella les pusiese cuál era su demanda, ella, valiente y sabiamente, guiada sin duda por Dios, le rogó que asistiera, como hemos leído, a otro banquete al día siguiente. En ese momento le iba a expresar su verdadera petición. Bueno, pues si nos fijamos lo que sucedió entre un día y otro, entre un banquete y otro, mientras Esther estaba esperando el tiempo de Dios y sin que ella llegara a saberlo, Dios intervino guiando una circunstancia tras la otra para obrar la salvación de su pueblo, una tras otra, no hubo ninguna casualidad. Lo primero que sucedió fue que Amán preparó una horca para colgar a Mardoqueo en ese plazo de tiempo, de un día para el otro. Después, en el capítulo 6, vemos la intervención de Dios en sucesivos hechos, uno tras otro. Y vuelvo a decir que de ninguna manera fueron casualidades. Y prepararon el terreno para que Esther pudiera expresar luego su ruego al rey al día siguiente y obtener una respuesta favorable. Esther 6:1. Aquella misma noche, Dios hizo que se le fuera el sueño al rey, que dijera, que trajera el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Versículo 2, y sigo yo un poco con mis palabras, que hallaran escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de 2 eunucos que habían intentado poner mano en el rey. Eso sucedió. Asimismo, Dios movió el corazón de Asuero para que buscara la forma de honrar a Mardoqueo por ello.
Después guió a Amán para que estuviese en el patio del rey en el momento en que el rey buscaba a alguien que le aconsejara cómo darle algún tipo de distinción a Mardoqueo. Aunque, irónicamente, el motivo de la presencia de Amán era hablar con el rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que tenía preparada. Fijaos que de cosas, bueno, lo he leído un poquito rápido para no alargarnos, pero lo podéis vosotros meditar en vuestra casa. Esther 7, aquí vemos ya el segundo banquete que tiene lugar. El rey de Nubo le preguntó a la reina cuál era su demanda y en versículo 3 ella le ruega: séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Versículo 5. Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther: ¿quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Esther dijo: el enemigo y adversario es este malvado Amán. Y de nuevo vamos a ver la clara intervención de Dios guiando los momentos y las circunstancias de un modo exacto. Y esto tengámoslo presente para nosotros mismos, porque si Dios lo hizo con Esther, también lo hace con nosotros. Tenemos que saber esperar los momentos de Dios, porque no es bueno que nos precipitemos. Las obras de Dios se hacen en sus tiempos, no hace falta nerviosismos. Y versículo 7, luego el rey se levantó del banquete encendido en ira y se fue al huerto del palacio y se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida, porque vio que el rey estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Entonces Dios obró para que el rey regresase en el mismo momento en que, versículo 8, Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. O sea, ¿qué cosas pasaron, no? Una casualidad tras otra. Seguramente habéis vivido cosas que parecen casualidades, pero no lo son. He dicho la casualidad, pero no lo era la obra de Dios, ¿verdad? Así que, de este modo, viendo a Amán echado sobre Esther, pues vamos, ya la maldad se evidenciaba ante sus ojos. Y dijo el rey: ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Pero no solo esto, hubo otra cosa que Dios obró. Dios hizo que uno de los siervos del rey allí presentes conociese y comunicase al rey, tuviera la valentía de hacerlo, la existencia de una horca preparada por Amán para Mardoqueo. Entonces, versículo 9, el rey dijo: colgadlo a Amán, que le colgaran en la horca. Así que la aplicación para nosotros es esperar en Dios, hacer su voluntad en su tiempo. El servicio de un hijo de Dios no consiste en hacer las buenas obras que él considera que pueden agradar a Dios. No se trata de, a ver, esto tiene que agradar a Dios, ahora voy a hacer esto, porque sí que es, sino que nos dejamos guiar por él, obviamente conforme su palabra, y las cosas que ya están escritas, pues ya las sabemos, también las ponemos por obra, ¿verdad? Pero otras no nos las inventamos, sino hacer las obras que Dios ha preparado de antemano, y las conocemos pues cuando vivimos en su presencia, estamos en oración, meditación de su palabra, obras que ejecutan la voluntad de Dios con una exacta precisión a unos niveles que no podemos llegar a comprender, como sucedió con la obediencia de Esther, con su sabiduría que Dios le dio de preparar 2 banquetes y con la sabiduría que Dios le dio de esperar en el tiempo establecido por el Señor. Y es que no solo se trata de hacer las obras de Dios, sino también de hacerlas en sus sabios tiempos. Porque a veces tenemos tanto afán por hacer la obra de Dios, por obedecerle, que vamos delante de Él. Y no hemos sido llamados a ir delante de Él, sino seguir sus pisadas, que ir con Él, ¿no? Y si nos precipitásemos, si Esther se hubiera precipitado, nada de esto que sucedió, que tenía que suceder de un banquete a otro, hubiera sucedido. No hubiera estado preparado el terreno. Aunque fuera la voluntad de Dios, no hubieran salido bien las cosas. Y por un lado puede ser que no demos lugar a que Dios actúe en su tiempo, pero tampoco tenemos que retagarnos, ¿no? Sino hacer su voluntad en cuanto vemos que Dios nos lo pone en la mano, no esperar, bueno, mañana lo hallaré. Todas las cosas es bueno con la sabiduría que el Señor nos dé hacerlas en su tiempo. Espero que
Espíritu Santo esté dando a cada uno sabiduría, pues cómo aplicar esto a las circunstancias propias. Así que el Señor nos ayude a ser valientes, llenos de fe y de sabiduría para entender las obras que nos han sido encomendadas por Él y qué es lo que Él nos pide, en qué le tenemos que seguir, y esa valentía para ejecutarlas de manera que permitamos que Dios mismo haga en nosotros sus obras. Porque el Señor lo que quiere es que seamos vasos dispuestos para servirle para su obra, permitiendo que Él mismo en nosotros haga sus obras. Resumo un poquito rápidamente para recordar las ideas. Pues en el libro de Esther vemos cumpliéndose los planes de Dios por medio de sus siervos, y es que Dios nos ha hecho nuevas criaturas, nos ha dado una nueva vida para cumplir su voluntad y para andar en buenas obras que la ha preparado de antemano, dando así fruto para Él, para su gloria. El Espíritu Santo que Dios nos ha concedido a sus hijos nos guía y ayuda para llevar a cabo su voluntad. Nuestro futuro personal es guiado por el Señor. La Iglesia es de Dios y solamente lo que sea su voluntad se cumplirá en ella. Él guía lo que les suceda para que sea aparentemente bueno o malo, al final todo ayudará bien para su gloria, para el cumplimiento de su voluntad. En la vida de la reina Esther hemos encontrado ejemplos de cómo llevar a cabo la voluntad de Dios en las obras que Él nos prepara. Con valentía, necesitamos ser valientes, una fe que nos lleve a valentía. Buscando a Dios, pidiendo el apoyo de los hermanos en esta búsqueda de Dios, esperando a Dios, esperando en Él, haciendo las obras del Señor en su tiempo. Andar en la voluntad de Dios y en sus buenas obras consiste en obedecer para llevar a cabo los planes que Él ya ha preparado. Así que el Señor nos ayude. Oramos juntos esta vez. Señor, te damos muchísimas gracias por tu palabra y te rogamos, Señor, que tú nos ayudes. Anhelamos ser un pueblo que anda en tus caminos. Anhelamos que lo que tú has establecido para tus hijos se cumpla en nosotros, Señor. Que seamos hijos que nos dejamos ser guiados por el Espíritu Santo, que permitimos que hagas tú en nosotros todas nuestras obras, que vivimos en tu presencia, en comunión contigo, en meditación de tu palabra, en comunión con los hermanos, congregándonos en la iglesia, para que así seamos muy sabios en el conocimiento de tu voluntad. Y tú, Señor, nos ayudes para ejecutarla, sean cosas grandes, sean cosas más pequeñas, pero en cada cosa, en cada obra que tú preparas, ayúdanos a estar haciendo tu voluntad. Ayúdanos, porque entendemos que no es una casualidad lo que tú nos pides a cada uno, sino que nuestra función tiene en el cuerpo de Cristo, hará que nuestra labor, lo que a cada uno nos encomiendas, será para que tu plan eterno se cumpla. Así que, Señor, ayúdanos, llénanos de tu fe, de tu valentía, del saber esperar en ti. Señor, ayúdanos, que seamos un pueblo que hace tu voluntad para la honra y la gloria de tu nombre santo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Déjanos ver tu poder en nuestra gente.